Muy buenas tardes, sean bienvenidos un lunes más a Conversaciones. Este es su espacio de pensamiento, de reflexión, de análisis de ideas. Hoy tenemos con nosotros al escritor Mateo Cañellas, quien recientemente ha presentado su libro 40 años de expolio catalanista de Baleares. Señor Mateo Cañellas, sea bienvenido a Conversaciones. Hola Raúl, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. A usted por acudir a este espacio. ¿Por qué este libro? ¿Qué le provocó escribir este libro? Bien, así como lo expresa el título, son 40 años que entiendo que a partir del Estatuto de Autonomía se ha aplicado mal. Allí indica que la lengua de Baleares es la catalana, se podría aceptar, pero a partir de allí el catalanismo que impera en nuestra cultura política, de alguna manera, lo que ha hecho ha sido avanzar, dar un paso adelante. El paso ha sido intentar, o lo que es expoliar nuestro legado cultural, histórico, y para ir cambiando lo que en teoría nos diferencia de otras comunidades autónomas como Cataluña por características más de una manera catalana, por ejemplo. Entonces, para llegar a esto, se han dedicado a vaciar de contenido lo que es la cultura y la historia de Baleares, para ir cambiándolas por otras cosas. Ahí la palabra expolio, vaciar. Ahí es lo que entiendo. Por ejemplo, expolio son cosas que, bueno, en 40 años el tema es que lo han hecho muy bien esta gente, porque lo han hecho bien. Si hubiesen sido mallorquinistas o balearistas, pues yo estaría muy contento. Pero en este caso no lo estoy, porque lo que han hecho ha sido suprimir lo que tenemos aquí por otras cosas. Por ejemplo, nos han puesto los castellers y la fiesta de San Sebastián, que abre las fiestas unas torres humanas que, bien, en su lugar de origen estarán muy bien vistas. Aquí claro, es como si la sardana, eso es catalán. Sí, pero sería como si las torres abriésemos la fiesta de San Sebastián bailando sevillanas. Claro. Es lo mismo, pero bueno, el tema es que ya tenemos esto aquí y ya llevan unos 20 o 30 años y seguimos igual. Y Mateo, ¿qué diferencia la Comunidad Valenciana de Baleares? ¿Por qué en Valencia sí que hay una lengua valenciana que se estudia, bueno, un diccionario? ¿Por qué las autoridades políticas de Valencia, sí, también hay nacionalismo catalán en Valencia, por supuesto, sí, pero qué diferencia Comunidad Valenciana de Baleares en este ámbito? Esto es un tema bastante interesante porque tenemos aquí un estatuto que pone lengua catalana y en la Comunidad Valenciana pone lengua valenciana. Yo creo que es porque en el siglo XIX una de las reformas que hizo el rey Fernando VII fue una reforma universitaria. Se ve que había mucho gasto y decidieron pues reducir las universidades que había. Una de las que le tocó desaparecer fue la Universidad Literaria de Mallorca. Entonces lo que se hizo, se suprimió la universidad de aquí y se envió a los estudiantes que querían hacer un grado de teología, derecho, medicina, lo que fuese, hacia Cervera, que está en Cataluña. Luego la de Cervera pasó a Barcelona. Y entonces lo que pasó, que todos los estudiantes mallorquines y vicénicos que querían estudiar un grado universitario tenían que irse pues a Barcelona. Esto fue a mediados del siglo XIX. La ida de mallorquines y vicénicos hacia allí coincidió que en Cataluña estaba la Renaixença, que era un movimiento romántico de enaltecimiento de la cultura catalana y de la historia. Entonces, la gente que fue hacia allí, de mallorquines, pues se vieron ahí pues metidos en esta corriente. Dada la similitud de lenguas, la conquista de Jaime I, que ya te la venden como conquista catalana, pues muchos se catalanizaron. Y entonces, pues, la clase cultural mallorquina, o la élite cultural, como quieras llamarlo, pues se catalanizó. Y de hecho, llevamos ya casi 100 años de este tema. Por una perversión de la historia, porque Jaime I venía de la corona de Aragón. Sí, Jaime I era de Montpellier, era occitano, y era rey de Aragón. De catalán, pues... Y es que Cataluña era un condado, nunca fue reino Cataluña, a diferencia de Aragón, que sí lo fue, de Mallorca, que sí lo fue, de Valencia, que sí lo fue. Sí, bueno, Cataluña en lo que era un condado era Barcelona. Barcelona era el condado, correcto. Y luego, a medida que se fue extendiendo el condado de Barcelona, pues lo que pasó es que llegó a coger el nombre de Principado de Cataluña, pero al cabo de diversos siglos. En el siglo XIII todavía no existía. Cataluña en esa época sí que geográficamente ya está documentado que existiera, pero básicamente
en un sentido geográfico. No político. Yo diría que no. Y antes, lo que me has preguntado antes, que no he acabado, que me he ido por las ramas, pero en cambio en Valencia lo que ocurrió fue que la universidad sí que se quedó allí. De acuerdo. Entonces ahí tenía la Universidad Valenciana, que los estudiantes valencianos pues estudiaban allí. Y aprovechando, también ahí hubo Renascença, lo que se hizo allí fue profundizar en las raíces del valencianismo, con la creación de instituciones como el Ratpenat, que profundizaban en la historia de Valencia y en la lengua valenciana. De hecho, ahí, en el siglo de oro valenciano, tenemos a Martorell, el autor de Tirant lo Blanc, Joanot Martorell, que él mismo dice que escribe en lengua valenciana. Cosa que, pues, que aquí tenemos a Ramon Llull, que jamás dijo que hablase lengua catalana. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? Que Siglo XIII, Ramon Llull. Sí, siglo XIII y XIV un poquito. Y lo que pasó aquí pues, fue que la Casa Cultural Mallorquina, pues, en lugar de optar por una institución mallorquina que profundizase en la historia de la lengua de Mallorca, no se hizo. O sea, estamos diciendo que para hacer síntesis, que la diferencia entre Baleares y la Comunidad Valenciana en cuanto a este tema es una corriente y un pensamiento que defendió la Universidad de Valencia y que en Mallorca, al tener esos intelectuales formados en Cataluña, básicamente y no es por tal, esto. Yo lo achaco a la pérdida de la Universidad de Mallorca en el siglo XIX. Pues es un punto de partida que después de que es la conclusión que llegó. Interesante conclusión, porque luego, bueno, mencionabas a raíz del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, también decir que cuando Cataluña sacó el Estatuto de Autonomía, según yo tengo entendido, antes que el de Aragón, adoptó la bandera, y de hecho Aragón, cuando sacó su Estatuto de Autonomía, tuvo que ponerle el escudo a la bandera para diferenciarse de la bandera catalana, que ya estaba instaurada, puesto que los catalanes adelantaron y sacaron antes su Estatuto de Autonomía. Creo que fue Cataluña el 76 y Aragón 79 bueno, no sé qué. No sé la cifra, no sé, pero sé que fueron antes. Fue antes, se adelantaron y por eso luego Aragón tuvo que ponerle, y si ustedes ven la bandera de Aragón, es la que llaman la señera, pero con el escudo, pero realmente esa bandera es del reino de Aragón, o sea, le pertenece a los aragoneses, ¿no? Y si fuera aragonés me enfadaría, ¿no? Que un catalán hubiera adquirido mi bandera, se hubiera adueñado de ella. De hecho, están enfadados, pasa que lo tienen bastante difícil. Sí. Y aquí en Baleares lo que pasa es que tenemos la nuestra del siglo XIII, del siglo XIV, mejor dicho, del rey Sancho, y no les gusta a los catalanistas. ¿Y por qué? Porque salimos otra vez de la uniformidad catalanista. Entonces, lo que es una bandera nuestra con las barras del rey de Aragón, con el castillo de la Almudena y el mar Balear, entonces al catalanismo no le gusta, porque salimos de la uniformidad. Con lo cual, ellos lo que quieren es quitar esta y usar la que se han apropiado ellos del rey de Aragón, que para ellos es la bandera catalana. O sea, es otro tema que también tenemos aquí. Sí. Estamos entonces hablando, Mateo, de que el problema de lenguas es un problema político que parte de una tergiversación histórica que los catalanes pues han hecho a su beneficio, y que hoy en día pues los políticos actuales pues no han defendido o por intereses políticos. No demasiado bien lo han defendido. O sea, cuando lo han intentado les ha costado mucho políticamente, y de hecho ya no lo intentan. Ya se dejan llevar y prefieren más que el coste político de seguir con el catalanismo o sin combatirlo les sale más barato que combatirlo. Porque Baleares somos muy ricos en cultura. Por ejemplo, hablabas de los castellers y tal. Por ejemplo, el tiro con onda, ¿no? Sí, los fonés. Sí. Los fonés. Esto es algo, esto bonito, ¿no? Tiene 3.000 años al menos, como mismo. Sí. 4.000 años. Sí. A ver, Mateo, si me sabes decir como experto, desde luego más que yo, si voy en lo cierto que la palabra balear viene de bala. Bueno, yo lo que he leído también... según yo tenía entendido. Sí, está relacionado con la palabra Baleares, porque esto viene de la lengua púnica que hablaban los honderos. Es que significa balellaró. Balellaró son los que tiran con piedra. Entonces parece que se llaman así, y fue la palabra que aprendieron los romanos a denominar a los habitantes de Mallorca y Menorca. Porque los honderos estaban en las filas como mercenarios en las filas de los cartagineses. Los cartagineses hablaban pues el idioma cartaginés, entonces les llamaban balellaró a los honderos, que son los que tiran. Entonces los romanos, la palabra que aprendieron fue balear para llamar a los habitantes de Baleares. Y entonces pues fue la que se impuso. Otra versión que hay, que es también Baleares, se conoce como gimnesias,
porque era la palabra que usaban los griegos para denominar a los habitantes de Baleares, porque iban prácticamente desnudos. Pero al final la que pervivió fue la que se ha mantenido más, la que ha dominado ha sido Baleares, porque fueron los romanos al final los que conquistaron Baleares. Y por eso pues la palabra de Baleares prácticamente estamos relacionados con los honderos. Sí, sí. Que balear en balear lleva tilde la E, lleva tilde la A. Eso ya no sé qué es. Ya no. Yo lo he leído escrito, balear, la palabra en balear, en yengo, balear. Esto es es una manera de escribir ¿Qué opinas de esta lengua o estos diccionarios de catalán, balear, castellano? Estas personas que escriben así, creo que están basándose en diccionarios del siglo XVIII. Que yo ya... ¿No lo consideras correcto, personas que escriban con...? Bueno, me parece una idea estupenda, lo que pasa es que es muy complicado. Ya. Es un tema complicado, ya de por sí es complicado defender que queremos escribir en mallorquín con nuestras palabras, para encima la ortografía darle una vuelta y volver al siglo XVIII. Creo que la idea es buena, pero la estrategia no es la más adecuada. Entonces, ¿cómo harías para instaurar o crees que ya es imposible? No, imposible. Lengua balear? Yo no creo que sea imposible. ¿Quieres hacernos de una lengua catalana y instaurar una lengua balear como cooficial? Yo lo que haría, en todo caso, sería sin romper nada, porque las cosas, en su día cuando se hicieron razonablemente bien, el estatuto. Aunque yo lo considero un estatuto catalanista, porque habla de lengua catalana, hay un artículo por ahí que habla de modalidades, que es la lengua mallorquina y vicenca. Lo que ha ocurrido es que los gobiernos que ha habido aquí han optado por el catalanismo, o por no complicarse mucho la existencia. Entonces, lo que tendrían que hacer, desde mi punto de vista, es potenciar el artículo que habla de modalidades. ¿Qué significa eso? Significa usar las palabras de nuestras islas que no se usan y que además están metidas en el diccionario normativo de la lengua catalana. O sea, no es que sean palabras que nos hayamos inventado. Son palabras propias de aquí que están incluidas en el DIEC 2, que es el diccionario normativo de la lengua catalana, pero que no se utilizan. ¿Te refieres a xerrar en lugar de parlar, por ejemplo? Bueno, xerrar y parlar también lo decimos en mallorquín. Sí. Cuando quieras hablar, ya de manera más seria, dice voy a parlar. Sería expresión, ¿no? Porque si us plau es en catalán. Sí, es una expresión catalana. Por favor, es en mallorquín. Pero hay muchas palabras. Por ejemplo, decir per ventura en lugar de tal vegada o... Sí, también. O palabras como, por ejemplo, yo ahora estoy... hay una serie... Por ejemplo, libros de texto. Sí. Mi hija ahora tiene 8 años, hace 3 años tenía 5. El libro de texto de sus primeras palabras era Lludimots, que era un libro para aprender catalán a 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Este libro estaba editado en Baleares, no, está editado en Cataluña. ¿Qué ocurre? Lo miras y dices, ¿cómo una niña de 5 años en Mallorca empieza sus primeras palabras con catalán estándar de un libro fabricado en Cataluña? Ahí las palabras de aquí no las van a meter. Entonces me cogí el libro, lo miras con cariño y me hice una lista de unas 30 palabras. De las 30 palabras estaba la catalana y la usada en Baleares. Entonces, todas las de Baleares que encontré están metidas en el DIEC 2. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un libro aquí en Baleares con las palabras que tenemos aquí? Que sería simplemente cumplir el estatuto. Hablando de las modalidades, pues no, es mucho más cómodo coger libros ya hechos en otros sitios. Y palabras había bastantes. Había, por ejemplo, ciervo, en catalán es cérvol, en mallorquín es cero. Como decís, mosh, cat... mosh y gat, también sale esta palabra. Luego también estaba... Gos y cat, también. También, tomática. Y o sea, a un niño de 5 años explicarle catalán con tomàquet y gat y gos, pues creo que no es adecuado. Debería ser las palabras de aquí. Tomática, mosh, ca, y es así de sencillo. Entonces, y políticamente, Mateo, el Estatuto de Autonomía que tenemos, que pone la lengua cooficial del catalán, pero con su modalidad, su variante isleña, en cada isla, y no se usa, ¿achacarías a que las editoriales, o que políticamente se instauran unas editoriales en los libros de texto, eso es lo que está pasando? Yo lo que creo es que unas Islas Baleares como las nuestras, tan ricas, o antes lo éramos, que no pueden dedicar recursos a editar libros aquí, de la lengua que tenemos aquí, aunque le llaman catalana como la ley de aquí, me da igual, pero al menos que use las palabras de aquí, el vocabulario de aquí, y las palabras de aquí, y las expresiones verbales. Por ejemplo, propaganda he visto por ahí. En lugar de escribir yo necesito, ponen yo necesito. En un banco,
el letrero, porque pone que necesito. ¿Se refiere al banco que hay en la Plaza Santa Eulalia? Sí, uno que tiene una estrellita de Miró, Ajá. ese de ahí. Bueno, no sé si estamos hablando del mismo, es que en Plaza Santa Eulalia hay un banco rojo que presentó recientemente el alcalde Ila sobre, bueno, tema feminismo y puede ser. cosas este negro. Pero bueno, entonces no es el tema es que hay muy poca sensibilidad en este aspecto. Y la gente ya es que ya no... Yo lo veo insensible. También el otro día hay unos grandes almacenes en Palma que tienen dos, que el letrero pone Mick Jones. Y digo, no, en mallorquín son calcetins, no pongan Mick Jones. Exacto. Y cosas de estas. Es que antes lo miraban un poco, ahora ya es que ya pasan del tema. ¿Hay alguna editorial que sabe de este aspecto? Me refiero a las Vicens Vives, demás que estudian los niños en la escuela concertada pública. ¿Hay alguna, no sé si ha revisado usted o ha hecho algún análisis entre las editoriales o considera que todos los libros de texto de todas las editoriales que tenemos en las Islas Baleares están influenciadas por ese catalán estándar de Barcelona? Yo entiendo que sí, tanto las públicas como concertadas como privadas, prácticamente los libros son los mismos. Son Santillana, Anaya, Vicens Vives, sí. Y bueno, las cuatro grandes españolas. Sí. Y coges el libro en castellano y español y no pone lo mismo. O sea, aparte del lenguaje que es estándar, o sea, aparte de usar vocabulario de lengua estándar, totalmente ajena a Baleares, totalmente ajena no, pero con palabras distintas, que son un 5%, tampoco son muchas, pero bueno, la poca sensibilidad que hay es que es esto. Entonces, aparte del vocabulario, te cuentan la historia de la manera pues que no es como la que debería ser. En el caso nuestro, que siempre estamos, que es el tema que tenemos, que es la conquista catalana de Mallorca, simplemente se reduce a tres afirmaciones. Conquista catalana de Mallorca, repoblación catalana de Mallorca y, por tanto, nos trajeron la lengua catalana. Esto es el tótem del catalanismo en Baleares, que es el que enseñan en los colegios. Aparte de esto, luego está la nomenclatura catalanista. Las Islas Baleares somos les Illes. Exactamente. O sea, no sabemos si son las islas de las Columbretes o unas que hay por otro sitio, pero somos les Illes. La Comunidad Valenciana es el País Valencià. Ellos, oficialmente, es la Comunidad Valenciana, no es el País Valencià. Entonces, también tenemos a Jaime I, que es el rey catalán. Y también una frase que sale Alemania, Francia e Inglaterra, no pone España, pone el Estado español. Es un poco raro. Sí, pero todo esto hablamos oficiosamente, claro, porque efectivamente el Estado español es la Comunidad Valenciana, no es el País Valencià. Una cosa es que ellos en un medio de comunicación, dícese TV3, o si lo hacen en IB3, digan o se refieran como País Valenciano, o lo mismo lo que mencionas, ¿no? Me refiero que todo esto es algo oficiosamente que lo hacen ellos, extraoficialmente. Oficiosamente sí, pero en los libros de texto está así. Pone Estado español. Bueno, y en los libros de texto ponían corona catalano-aragonesa incluso. Este es un tema que llevan tiempo luchándolo. Yo lo he estudiado esto en los años 90 en Coneixement del Medi, por ejemplo, que es la asignatura equivalente a ciencias sociales o ciencias naturales en primaria, y en Coneixement del Medi, conocimiento del medio en castellano, yo estudié en la Salle Palma, te decían que Jaume I había venido a Mallorca de la corona, procedente de la corona catalano-aragonesa. Ya, esto es un tema que fue Próspero Bofarull, que se lo inventó al principio del siglo pasado. El tema es que siempre Cataluña, en temas históricos, esa denominación es bastante reciente, por decirlo de alguna manera. Porque cuando se produce la conquista de Valencia y de Mallorca, solo había la corona de Aragón. Es que está justificado y documentado. Corona catalana aragonesa, la excusa para incluirlo es que en las conquistas había catalanes y aragoneses. Pero si se ponen así, habría que decirse también corona catalana aragonesa, mallorquina, valenciana, siciliana y meterle todos los reinos, ¿no? Sí. O sea que es una cosa... Bueno, en función de su interés, es como coger un libro de historia, abrirlo en una página, la página que te interesa, ¿no? Y a partir de ahí manipularlo. Sí, no, es que también los catalanes siempre tienen ese problema a nivel histórico de que su nombre nunca ha aparecido. Cuando se enumeran los títulos del rey de España o rey de Aragón, el último que aparece es Condado de Barcelona. Y antes están todos los reinos de... Ha habido reino de Valencia, de Mallorca, de Nápoles, ha habido... Aragón... De Castilla, de Aragón, León, reino de León, reino de Navarra... pero el reino de Cataluña nunca sale. El reino de Granada, pero el reino de Cataluña no existía. Pues solo salía a nombre de título el Condado de Barcelona. Y esto es básicamente porque cuando se produce la conquista de Jaime I, los condados de Barcelona, el Condado de Barcelona, todavía está bajo soberanía francesa.
Por eso no puede haber un rey de Barcelona porque es imposible. Es el rey de Francia, es su rey. Y con el Tratado de Corbeil, ya Jaime I se reparte, pues, su influencia occitana la deja de un lado y el rey de Francia, los antiguos condados de la marca hispánica, pues también le deja de un lado. Sí. Luego ya también el nacionalismo político ya más moderno, hablando del siglo XVIII, ¿no? Ya entre Austrias y Borbones, ya a partir de ahí también hay una brecha, ¿no? Los catalanes estaban por los Austrias, los Borbones... Aquí también estaban por los Austrias, pero al final hay que recordarlo siempre, que esa lucha fue una guerra civil entre españoles que luchaban por distintos reyes de España, de una manera distinta de ver un Estado. O sea, nunca fue una lucha para destruir ningún tipo de supuesta independencia de Cataluña, que de hecho nunca... Era una guerra civil española, es como cuando las guerras carlistas o la guerra civil, es decir, hablamos de una guerra... Sí, de hecho, al principio, cuando Felipe V asumió el trono español, fue reconocido por las Cortes catalanas como un rey normal, bueno, como un rey suyo. Pero luego pasó que en Europa las potencias que había vieron cómo España y Francia se juntaban y los ingleses y austriacos pues tuvieron temor de lo que pasaría. Entonces por eso pues empezó la guerra para parar el auge de España y Francia juntas en Europa. Es un tema europeo más que, o sea, al final llegó a ser civil español, pero era a nivel europeo. Ya luego ya vendría la guerra de la independencia y ya la invasión de... Bueno, nos estamos yendo ya por temas muy temas históricos, ciñéndonos nuevamente a tu libro, a 40 años de expolio catalanista de Baleares. Aquí en Palma de Mallorca, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿O se ha distribuido por librerías? Bueno, prácticamente lo tengo en mi página web. Tengo una tienda virtual. Puedes ir por expoliocatalanista.com o sepatriamallorquino.com también accedes por aquí, o si no en Amazon. Expoliocatalanista.com también se puede acceder. Es muy gracioso lo que pasó en Facebook, porque lo metí en mi página de Facebook que se llama Balearicus y puse podeu comprar el meu darrer llibre a expoliocatalanista.com, puse el link y todo para la gente que lo quiera comprar. Y al cabo de 2 horas le dice promocionar anuncio, son de pago, pagas un poquito, unos cuantos días y hace un poco de propaganda. Al cabo de 3 horas, anuncio rechazado. Y digo, qué raro. Y cambié lo de expoliocatalanista.com por sepatriamallorquino.com. El anuncio funciona. O sea, se ve que hay alguien allí que vigila estas cosas. Curioso. Si pones expoliocatalanista.com, no les gusta. No sé si se pone expolio o por catalanista o por las 2 cosas juntas. Bueno, esto será, supongo que pues lo mismo que cuando uno introduce en el buscador algún producto y luego te sale publicidad subliminal, ¿no? Algoritmos no lo sé, informáticos. Es un misterio. No lo sé, pero bueno, en fin. También te quería comentar antes cuando hablabas de tema catalán, lo mismo que www.ui.cat o aquí el ayuntamiento palma.cat. Sí, esta es otra... Hasta la extensión, en lugar de poner .es, por ejemplo, o .com, ya, porque también esto, hasta ahí lo abarcan. Esto te lo explican ellos muy bien. O sea, la lengua catalana, que hablamos aquí en Baleares, que es la oficial, se refiere a la comunidad lingüística catalana. Como nosotros formamos parte de la comunidad lingüística catalana, entonces esta comunidad tiene la suerte de tener un dominio para ellos solos, que es el .cat. Desde el momento que estamos ahí metidos, ya pues jugamos con todo. Entonces, si el .cat es para el dominio lingüístico catalán, cualquier cosa que hagas en internet en catalán, pues hay que poner el .cat. La web.cat, pues tiene el .cat y de ahí no sale. Seguimos subliminalmente pues generando cat Cataluña y siguiendo introduciéndolo subliminalmente. Y tanto que sí. ¿Tiene en mente ir a Cataluña precisamente, o a la Comunidad Valenciana, a promover su libro? ¿Tiene presentaciones en el aire? En principio, hace tiempo que nos apetece ir más a Valencia sobre todo. Y también a Cataluña sería interesante a ver cómo iría el tema. ¿Cómo lo reciben? ¿Qué expectativas tendría en principio de pisar Cataluña o promover por ningún problema. Yo creo que es bueno explicar las cosas que pasan. De hecho, hace 3 años nos fuimos a Madrid, al Club Siglo XXI. Hacen bastantes foros, sí. Sí, hay quien nos recibió Chencho Arias. De hecho, me he hecho el prólogo de este libro. Y fuimos allí a Madrid con Sociedad Civil Balear a explicar lo que pasa aquí en Baleares. Allí presenté otro libro que es En Baleares no hablamos catalán, que pues
fuimos a Madrid a explicar lo que pasa aquí, porque realmente la gente, yo creo que del resto de España no sabe lo que ocurre aquí. Porque aquí, sinceramente, yo creo que estamos mucho peor que en Cataluña. En Cataluña, el que se margina es la lengua castellana. Aquí en Baleares, aparte de marginar el castellano, se margina la lengua propia de aquí. Doble marginación. Y encima se tergiversa la historia de aquí para llevarla al lado del catalanismo. Con lo cual, yo entiendo que estamos mucho peor. Terrible. Y los colegios es el lugar donde nace esto. Y los profesores ya están, de esto, en 40 años ya salen preparados para enseñar este tipo de cosas. Recientemente el colegio, mi colegio, La Salle Palma, precisamente, toda la polémica que hubo por una bandera española, que no tendría que haber ningún problema, ¿verdad? No. También diría que dice de esto, en Cataluña, por ejemplo, Joan Manuel Serrat cantaba en catalán en tiempo del franquismo, ahora canta en castellano porque dice que es la lengua que se persigue y tal, pues pero como bien dice, aquí en Baleares es interesante el dato, ya no solamente que el castellano se esconda en las aulas, sino que aparte se anula el balear por el catalán y encima tergiversando la historia, o sea, es como un triple. Sí, y aquí encima otra cosa que nos distingue de Cataluña son los reyes privativos de aquí, de Mallorca. Jaime II, Sancho I y Jaime III. Son reyes que lo que es el catalanismo los tiene totalmente olvidados, incluso hacen burla de ellos. Hace unos años en Sineus se promovió una estatua de Jaime II en el centro del pueblo y tuvieron que quitarla. O sea, es una cosa inaudita. Si esto fuese en Cataluña, tuviesen unos reyes propios para ellos, bueno, sería una cosa, estarían súper contentos, porque hay problema que tienen es que no tienen reyes suyos. Bueno, o como si Blas de Lezo hubiera sido norteamericano y no español, ya le habrían hecho 50 películas. También. Tipo Master and Commanders o de estas películas de Hollywood, hollywoodienses, pero aquí en Baleares y en España en general pues tenemos eso, que no sé por qué no hay ese rechazo a nuestra cultura, a nuestra historia, no hay que avergonzarse de nuestra cultura. Eso ya yo entiendo que ya entramos en el capítulo de Leyenda Negra. O sea, yo, hablando con Tomeu Berga, de Asociación Civil Balear, le dije, Tomeu, después del catalanista y Leyenda Negra es prácticamente lo mismo, porque es falsificación de la historia para un fin concreto. En el caso de la Leyenda Negra es para hundir el Imperio Español, que lo consiguieron, y en nuestro caso es para unirnos a los países catalanes, que lo están consiguiendo. Pues Mateo Cañellas, quien presentó, pero ha venido aquí a conversaciones a hablar de su libro 40 años de expolio catalanista de Baleares, que lo pueden encontrar en expoliocatalanista.com o en Balearicus en Facebook. Y también en Amazon. Y en Amazon. Pues muy interesante esta conversación de historia, de lingüismo y sobre todo de cultura expoliada. Y tanto que sí. Muchas gracias. A usted y a ustedes les habló Raúl Arenas. Espero les haya gustado el programa y les espero el lunes que viene aquí en Conversaciones en el Radio 97.1.